Muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, doctora. Yo Hola, desde Costa Rica los saludo y la saludo muy cordialmente. Hoy jueves 11 de febrero del 2021 en un nuevo espacio de Mente Amiga. Muy buenas tardes. Buenas noches, doctora, más bien. pues aquí estamos bien felices, ¿verdad? Con muchas noticias buenas que compartir. Y bueno, el tema de hoy está padrísimo. Creo que mucha gente va a tomar recursos. Fíjate que se me ocurre que las personas que nos vayan mensajeando nos den la oportunidad de poder ir contestando sus preguntas, porque creo Sí, que en general hay mucha expectativa al respecto del tema de cómo ser un apoyo en la familia, cómo ser un apoyo para el aprendizaje de mis hijos. Creo que todos queremos lo mismo. Todos queremos un futuro seguro y feliz para nuestros hijos. Queremos hijos exitosos, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar sobre cómo ser verdaderamente un apoyo y no como a lo mejor estar proveyendo tantos recursos y que llegue el momento en el que no estemos aportando nada a su vida, ¿no? Creo que eso es... correcto. Eh, Agradecerle a toda esa gente linda, de gente de Voces por Media Calle, que nos permite estar aquí al aire. Y efectivamente, doctora, estamos ante un tema, yo creo que nos interesa a todos y a todas, porque se trata precisamente de esas nuevas generaciones que vienen a sustituir, que vienen empujando, que vienen a encargarse, se van a ser los responsables de todo el futuro del planeta, para que Claro, hablemos en términos más de mayor responsabilidad. Hoy el tema es esa apoyo a niños y niñas en ese proceso de educación significativo. En Costa Rica esta semana se inició el proceso de educación, el ciclo lectivo del 2021. Si gusta, podemos empezar. Yo quisiera primero hacerle la pregunta, ¿qué podemos entender por educación significativa? sí, es muy interesante. Es como cuando hablábamos de comunicación efectiva y asertiva, ¿no? Ajá. Por ejemplo, voy a definir estos conceptos para poderlo enlazar. La comunicación efectiva y asertiva, ¿cuál sería la diferencia, no? Por ejemplo, en la comunicación efectiva sería como la forma en la que yo digo las cosas de tal manera que tú lo entiendas, ¿no? Esa sería la efectiva. Ajá. Y la asertiva, ajá, a veces es tan estratégico porque es la comunicación estratégica. Entonces a lo mejor hasta es conveniente que ni le entiendas. Ah, no, entonces tú me preguntas algo y yo te contesto con otra cosa, ¿no? Entonces, Sí, bueno, esa sería como la asertividad en función del objetivo que yo tengo. Es cómo me comunico, cómo digo las cosas, pero que yo llegue al punto, ¿no? Al objetivo principal. Entonces, muchas veces has dicho una mentira para sacar una verdad, ¿no? Ese es asertivo, ¿no? Ajá. sí, A lo mejor has guardado silencio cuando no tienes que hablar y sabes claramente que a veces comunica más un silencio que decir, ¿no? Ese claro, sería sí, efectivo y asertivo, ¿no? ok, Ajá. Ahora vamos con lo significativo, ¿no? ¿Qué es significativo? Lo que es el aprendizaje significativo es obviamente aquel que va a ser usado de forma práctica. ¿Sí está bien? Voy a poner un ejemplo. Eh, eh, si nosotros nos vamos a la parte académica, o sea, para los maestros que tienen que aplicar un examen, o sea, se vuelve muy importante el hecho de que cuando pasen un examen saquen 10 en función de las preguntas y respuestas que ellos plantearon. Ajá, pero esto no significa que el conocimiento esté dentro de una cabeza. Significa, entonces, ¿verdad? Que hasta que el conocimiento ya lo pueden operar, o sea, ya está funcionando, ajá, es que ya es significativo, porque sería enlazado a lo que la gente conoce como competencias, el aprendizaje por competencias. Por ejemplo, tú puedes leer un manual de cómo cambiar una llanta y no saber cambiar una llanta. O sea, vas a saber cambiar una llanta hasta que ya lo hayas hecho. O puedes leerte 20 libros de yoga y no saber yoga. O sea, hasta que hagas yoga, ya sabes yoga. O sea, a eso se le refiere con significativo. O sea, que es el aprendizaje que sí se lleva al desarrollo de una competencia, que es la parte práctica. Ajá, práctica. Y dentro de este aprendizaje significativo, hay paralelo a lo que nosotros conocemos como la educación, hay el acompañamiento de desarrollar competencias o habilidades en los alumnos. Te voy a poner un ejemplo. Muchos maestros se quejan de esta, digo, no sé en Costa Rica, pero yo sé en México,
que los maestros se quejan muchísimo de los niños no quieren hacer la tarea o los niños no entregan tareas. Ajá. Y entonces usan este texto, los niños no se comprometen con su tarea. ¿Sí está bien? O no cumplen con la tarea, que llega a este término. Pero el problema verdadero es cumplir. O sea, tras la tarea, en realidad creo que lo que estamos hablando es cumplir, ¿verdad? O sea, la operación o la habilidad se llama cumplir. Ya después cumplir con objetivos, cumplir con tareas, cumplir con pagos, cumplir con... Ajá, estamos hablando de algo completo. Acá, acá se sucede una situación particular ante ese tema de las tareas. Al final uno lo que ve es que son las madres o los encargados de los niños las que terminan haciendo las tareas y las que uno ve en carreras, viendo a ver cómo cumplen con aquella tarea que se les dejó en la escuela, por ejemplo. Sí, Eh, eso es una realidad en el tema educativo, ¿no? claro. Y me llama la atención ahora que usted señala esa parte del concepto significativo, porque uno escucha mucho, y también la experiencia, le ha dicho uno, cuando sales de la universidad, y dice, bueno, ahora sí, salgo con un montón de conocimiento, pero la calle es la que empieza a darte a vos la seguridad de si sabes o no sabes, la experiencia, Sí, es por ahí. Entonces, sí. digamos que es nuestro sistema educativo, creo que lo compartimos tanto en México como en Costa Rica. Claro. O sea, si yo me voy, imagínate que voy a hablar con un abogado y le digo que pues busco su asesoría para hacer un contrato. ¿Y qué pasa si el abogado me dice, es que no sé hacer contratos, ¿no? Imagínate, ¿no? Sería como, ¿cómo? ¿Sí está bien? ¿Cómo no puedes hacer un contrato? Ajá. Si es como un básico, o sea, de alguna manera se vuelve, no sé, como algunas tareas que forman a un profesional. Entonces, bueno, el producto final que creo que tiene que ver con la educación, el producto final es hacer de nuestros hijos unos profesionales, ¿cierto? O sea, sería el producto final. Y para lograr que mi hijo sea un profesional y consiga un buen puesto o hacer un buen negocio o crear, no sé, algún proyecto o trabajar para algún proyecto de otras personas, o sea, para convertir a mi hijo en un profesional requiero dos elementos, bueno, dos ramas, ¿sí está bien? La primera rama son las competencias profesionales, ¿sí está bien? Las competencias propias de su carrera, me refiero. ¿Sí está bien? O sea, esas competencias propias de su carrera, si es un ingeniero, si es un arquitecto, si es un médico, ¿no? Si es un abogado, si es un contador. Yo quiero que esta persona tenga las habilidades desarrolladas o competencias y habilidades desarrolladas en función de ser contador, ¿no? Pero paralelo a esto están aquellas competencias que lo hacen a él un profesional. ¿Sí está bien? Un profesionista contra un profesional. O sea, muchos en las escuelas estamos estudiando, enseñando a la gente a ser un profesionista, pero no a ser un profesional, ¿sí? O sea, un profesional es puntual, es organizado, ¿sí? Vive todo bajo plan, es una persona que hace planes y se apega a los planes. Ajá, es una persona que sabe cumplir, es una persona comprometida, es una persona colaboradora, ¿no? Es una persona con actitud. Si tú sumas todas esas habilidades, no nada más las que dije, hay muchísimas más, ajá, que se referían a las competencias de un profesional, tú puedes distinguir entre muchos profesionistas a los pocos profesionales que existen en el medio. ¿Sí? Por eso dije, hablemos del producto final. Entonces, lo importante de lo que tú me estabas diciendo, que es grave, que además también se presenta en México, que de 10 tareas que hacen, que se entregan a la maestra, ¿verdad? Hablemos de preescolar y primaria, ¿verdad? 9, 8 las hacen las mamás, ¿no? O la hermana, o el primo, o el papá, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos a este término, que todos queremos vivir en un país sin corrupción, ¿no? Y entonces de momento tenemos a, una, a un niño que miente porque no hizo la tarea, ajá, una mamá, un papá que solapa y que no, y que miente también, y una maestra que hace como que les cree y miente también. Y entonces cuando hablamos es que la corrupción empieza a muy temprana edad. O sea, ¿cómo voy a pedirle a mi hijo que sea una persona honesta si finalmente lo estoy apoyando yo con la tarea
y juntos, en equipo, engañamos a la maestra. O sea, ese tipo de cosas son las que han hecho que nuestros países no crezcan. ¿Sí está bien? Que, por ejemplo, en países como Japón, ¿no? O como Rusia, se trabaja mucho en la enseñanza de valores y principios. O sea, los valores y principios son parte de las competencias profesionales. ¿Sí está bien? Las profesionales. Los profesionistas, pues se preparan en diferentes tipos de escuelas, ¿no? Uh-huh. Correcto. Ese tema de las habilidades, en algún momento alguien las quiso, en algún momento de la historia, alguien quiso hablar del tema de la parte emocional, las habilidades la confundió con la parte emocional, ¿verdad? Decía que si alguien tenía una habilidad para eso, pues era, digamos que más que todo se relacionaba con esa parte, se definió como concepto emocional. Pero bueno, teniendo en cuenta el tema de las habilidades y teniendo en cuenta nuestros sistemas, doctora, creo que una de las grandes críticas que se podría hacer, si se me permite desde ese punto de vista, es que se masifica el tema de la educación. Sí. Las tareas, al final de cuentas es obtener una nota y al final de cuentas entonces el objetivo de la educación significativa se pierde en Exacto. ese, ¿cómo podríamos, desde el punto de vista, digamos, educación, porque al final de cuentas todos educamos, todos somos visibles para la gente y de alguna manera la gente también eh, se le genera opinión. Cualquier persona, aunque no esté en el tema de la educación, pero en la gente que está en el tema de la educación, ¿cómo podrían, y los madres y, y los padres, cómo podríamos, porque al final de cuentas se trata de ayudarle a los niños y a las niñas precisamente a encontrar esas habilidades y entender que a veces los números no son, las notas no son lo esencial. Así es. En el tema de la formación es un tema que nos concierne a todos. O sea, si tú vas con un mecánico y el mecánico no tiene palabra y el mecánico no te cumple, ¿verdad? O no se compromete con el proyecto que tú le diste, tú ya no regresas, ¿cierto? Y te quedas, esa relación se queda dañada porque el mecánico te falló, ¿no? Ahora imagínate un médico, ¿no? Ajá, entonces cada vez que tú infringes la regla de no ser un profesional en el trabajo, en el área que tú desempeñes, o sea, en ese momento estás dañando una relación y lo único que pasa es que podría decirse que la mayor riqueza que tiene una persona es la capacidad para estar rodeado de personas valiosas. Entonces yo te puedo decir que lo que le va a dar un gran futuro a ese hijo es que él aprenda a rodearse de gente que lo cobije, pero lo va a cobijar sí, solo sí, desarrolla valores y competencias, ¿sí? O sea, la gente que lo va a cobijar a él no son los dieces, o sea, perdónenme, con todo respeto, o sea, tú puedes tener una persona que tenga una boleta llena de dieces, ¿verdad? Pero eso no garantiza absolutamente nada. Yo, por ejemplo, bueno, pues, se los digo a los papás y por supuesto yo lo practiqué en casa. Yo hablé con mis hijos y les dije, prefiero un 4 honesto, o sea, que la maestra te ponga un 4 de calificación honesto, que un 10 falso. O sea, yo prefiero que mi hijo me saque o apruebe con 6, pero que sea su 6, no mi 6. ¿Sí está bien? Porque en el momento en el que yo estoy buscando ese 10 para mi hijo, ¿verdad? Estoy perdiéndolo a él en sus valores y principios. O sea, yo creo que es un asunto de papás más que de maestros. O sea, yo creo que debiéramos tener reuniones de maestros formando a padres de familia y hablar con total transparencia y decir, ok, yo voy a evitar participar en las tareas de mi hijo, pero te pido por favor que no me lo discrimines si saca un 6, porque también parte de la ansiedad de todos los papás es que, por ejemplo, si hay una discriminación para un niño que saca un 5, ¿sí está bien? Y el niño más querido es el que saca 9 y 10. ¿Sí está bien? Entonces, imagínate que el niño tiene un trauma y para evitarle el trauma a mi hijo de que sea señalado como el niño más atrasado de la escuela, o sea, entonces prefiero hacerle las tareas para que mi hijo no sea humillado y se sienta frustrado. Entonces, muchos de nosotros no lo hacemos por mentir, lo hacemos por la frustración que le fabrica a los papás, ¿verdad? De ver a sus hijos mal. Creo que eso podría ser un tema interesante.
Ujú. ¿Cómo podrían los padres, a partir del sistema educativo como está, de tareas, de trabajos, cómo podrían los padres manejar esa parte con los hijos? Porque el hijo tal vez llega cansado de la escuela o del sistema educativo y de una vez llega con trabajos tal vez extra clase, que se les llama, ¿verdad? Sí. Pero cómo estimularlos, cómo llevarlos a motivarlos precisamente y que no sientan más bien que el sistema educativo es una responsabilidad que quieren evitar, ¿no? Porque Sí. al final de cuentas uno ve muchos sueños frustrados precisamente porque la educación como que al final termina siendo un peso más bien en lugar de ser algo con lo cual deben entusiasmarse. Yo creo que, digo, en el tema, por supuesto, de valores, creo que por eso se llaman valores, porque tiene que ver con los principios de valer. Yo, ¿a qué les invito a los papás? Invito a los papás a charlar con los maestros y los papás claramente tendríamos que definir cuáles son los objetivos que tenemos, ¿verdad? Con nuestros hijos. Creo que en el momento en que se defina el objetivo, ¿verdad? En ese preciso momento yo podré saber qué quiero de mi hijo. ¿Una boleta llena de dieces falsos o que significa un aprendizaje que no me garantiza nada, o un hijo con valores y principios que está luchando por crear honestidad paralelo al aprendizaje? Que eso podría ser como un tema importante. Yo creo que los papás tendríamos que saber qué quiero de mi hijo, qué quiero, ¿no? Con mi hijo. Este sería un tema. ¿Sí? Yo partiría desde ese punto. ¿Qué quiero de mi hijo? ¿Quiero honestidad? ¿Quiero que él sea responsable y verlo crecer poco a poco? ¿O quiero que me engañe y autoengañarme y que él aprenda que siempre tiene que estar maquillando todo para que parezca que está bien y no está bien? Ajá, creo que eso sería un objetivo muy interesante para mí. Hay un detalle que ahora que usted menciona eso, que también lo escucha uno mucho, cuando se da el tema de las matemáticas, yo lo he escuchado de madres que dicen, yo soy una burra para las matemáticas y te voy a explicar matemáticas al niño de una vez, ¿verdad? Es decir, el mensaje que se le está enviando. Este, ahí dice, Claro. excelente tema, bendiciones, qué blusa más hermosa, doctora, sí, está No, muy, sabes qué, Flor, que cuando venga a México le voy a comprar una igualita, sí, ¿verdad? sí. Saludos a don Henry Álvarez también que nos saluda. Pero ese mensaje que le manda la madre y uno lo escucha, es Sí. que yo no, nunca pude con matemáticas, nunca pude con esto, no, y tengo que hacer las tareas o cómo te voy a explicar. Es decir, esa parte, ese mensaje que lo escucha uno muchas veces cuando los niños están precisamente tratando de hacer sus responsabilidades educativas. Híjole, yo voy a ponerme, a mí luego me da pena cuando tocamos temas de educación porque luego siento que me pongo muy ruda con algunas personas, pero yo creo que Yo definitivamente pienso que aquí le damos permiso para que lo haga, doctora. Yo creo sí, que todas y todos los sí, educadores, por amigas y ejemplo, amigos, le damos sí, permiso, sí. algo importante para mí es que considero que quien tiene que hacer la venta de las matemáticas son los maestros. O sea, definitivamente cuando una madre o un padre no compró las matemáticas, tampoco las va a comprar el hijo. O sea, entonces yo se las vendo al hijo como algo complicado. Entonces, ¿qué es muy vital? Es muy vital que los maestros aprendamos a vender las matemáticas de una forma divertida, amena y creativa. O sea, yo creo que eso es lo que ha pasado, que bueno, que mucha gente no ha sabido llevar las matemáticas de una manera, pues no sé, bien estratégica y bien bonita. O Y sea, empezando porque la resolución de las operaciones que se dejan se le llama problemas. hay que Resuelvan el quitarle ese problema. nombre, ¿no? Hay que quitarle ese Sí, nombre, vamos a ponerle actividades. Entonces, el hecho de que tú estés repitiendo operaciones con números, le vamos a llamar actividades matemáticas, ¿no? Para que no suene como, o prácticas, ¿no? Puede llamarse prácticas. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos prácticos para que tú practiques matemáticas. Y la otra es que hay mil formas de enseñar matemáticas súper creativas y juguetonas. Por ejemplo, mi hija no sabía multiplicar, ¿no? Y teníamos un problema porque no quería aprenderse las tablas. Entonces, un día yo siempre le ponía con números y ella terminaba haciendo todo menos hacer las operaciones. Pero ¿qué crees? Que saqué billetes y le puse un montón de billetes encima y vieras cuánto se motivó. O sea, entonces le dije, ahora vas a agruparlos, poner los de, ya sabes, los de 10, los de 20, los de 50, los de 100
y con multiplicaciones me vas a decir cuánto es el total. Entonces sumó, multiplicó y todo, vieras qué rápido entendió las tablas. O sea, realmente a veces tenemos que llevarlos a planos materiales. Entonces, hay que, digo, como mamás, ahí es donde yo sí pienso que como mamás o papás a veces podemos desarrollar la creatividad para enseñarle matemáticas, pero no es nuestro trabajo, es el trabajo de los maestros. O sea, porque de momento las mamás están haciendo el retrabajo. Y algo, si por ahí tengo algunas maestras, me van a tomar esto como un gran tip. A ver, la maestra hace un trabajo enseñándole a los niños. Cuando tú le dices a la mamá que apoya a su hijo, te echa a perder todo el trabajo que tú le enseñaste, porque la mamá va a confundir al niño de lo que tú dijiste. O sea, entonces yo siempre digo, no dejen que las mamás ni los papás metan nada. O sea, si la maestra enseñó en la mañana, que los papás no se metan porque los confunden. Si las mamás fuéramos buenas para asesorar en tareas, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacerla normal y estudiar esa carrera magisterial para poder hacerlo. O sea, no estamos calificadas. Y habemos algunas personas que tenemos la fortuna de saber y podemos ayudar a nuestros hijos, pero hay cada mamá que no. Entonces, bueno, todo el trabajo, lo puedo decir así en este ejemplo, Marvin, y yo creo que si algunas maestras como Lupita que nos está enseñando, ¿verdad? Lupita, maestra, Lupita, qué gusto, ella sí sabe de lo que estoy trabajando, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, en el hecho de que, por ejemplo, le dejas una actividad, la maestra deja una actividad en el salón y la hacen en 15 minutos. Cuando deja esa misma actividad de tarea, la hacen en hora y media. Van a decir, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque la maestra tiene un grupo de lleno de alumnos y les dice, hagan esta actividad y los deja en paz. Y la mamá empieza. Siéntate bien, deja de mover la pierna, vamos acá, no, tómate el agua, quita el vaso de agua de ahí, pon la mochila acá, entonces la mamá está tensándolo. Entonces ningún cerebro puede estar relajado haciendo una operación si está sobre él. O sea, entonces muchas mamás tenemos que hacernos un lado. ¿Sí está bien? O sea, el niño estaría más relajado si tuviera un espacio personal para hacer sus tareas y dejarlo solito, porque ya la maestra hizo un gran trabajo. Entonces yo entiendo que los maestros siempre dicen, mamá, por favor, encárgate que tu hijo haga la tarea. Eso está bien, o sea, hacerle un recordatorio, más no estar encima de ahí. Haz la línea. Yo me acuerdo de una vez que fui a comprar algo en una papelería y fue muy gracioso porque la mamá, o sea, a mí me, como mutante la señora, ¿no? Ay, señora, pase, por favor, mire qué bonito, toda linda, ¿no? Y se volteaba con el hijo. En la rayita, en el cuadrito, ponle en el cuadrito ya, o sea, hazlo bien, ¡ah! ¿No? Y yo, y se volteaba conmigo, ay, ¿y qué le gustó? Y otra se volteaba, y entonces parecía un Transformer, o sea, porque conmigo era maravillosa y con el niño era una bestia. Entonces, esto es normal en casa, o sea, las mamás se exasperan porque tienen muchas actividades en casa y luego paralelo tienen que estar pendientes de que los niños hagan la tarea y las maestras se lo dejan así de, señora, por favor, su hijo va mal, tiene que cumplir, por favor, encárguese de que haga la... Entonces la mamá se queda con todo ese paquetote, ¿verdad? Y técnicamente parece Godzilla sobre el hijo. Yo creo, ¿no? Que estamos incluso estresando a los niños. Un niño estresado no va a rendir para nada. ¿Qué tendríamos que hacer las mamás? Abraza a tu hijo, dile que lo amas, ¿verdad? Tráele un juguito cuando está tomando. Si está haciendo tarea, ponle música que al niño le guste, ¿verdad? Porque de momento las mamás van y le ponen música clásica. Señoras, ya a los niños no les gusta la música clásica. Pónganle electrónica. Ellos que te digan cuál es la música que quieren oír, ¿verdad? Llega la mamá, el niño está haciendo las ecuaciones de álgebra de la secundaria y tiene aquí a, no sé, de este rock metal, ¿no? Y la mamá llega y le apaga la radio. ¿Qué hace aquí? Este tanto sonido, ni te concentras. O sea, y él apagó la música. No, señora, o sea, deje que el niño escuche la música que a él le guste, aunque a nosotros nos parezca ruido. O sea, hay que dejar que ellos crean su propio ambiente para que ellos puedan desarrollarse perfectamente bien, ¿verdad? Eso me lleva a considerar que es necesario crear un espacio exclusivamente para que el niño, el joven se sienta a gusto y sepa que ese es el espacio que va a utilizar para desarrollar sus conocimientos. Sí. Pero además de eso, me lleva al tema ahora que usted dice que madre abracen a sus hijos, que me lleva al punto de que
también tenemos que trabajar esa parte del cerebro cansado y relajarlo para que pueda estar abierto a poder cumplir con sus responsabilidades, en lugar de ese estrés de la presión, porque al final de cuentas, evidentemente, eso genera que más bien se cierre la parte creativa de aquel, y los niños y desde hoy, y los muchachos son muy creativos, uno se Claro. pone a conversar con ellos y a desarrollarles, a dejarlos que desarrollen, y son tremendamente creativos, se queda uno asustado con el montón de cosas que tienen en esa cabecita. Por ejemplo, decíamos, aquí está una mente, ¿no? Este es un cerebro. Si yo quiero que este cerebro aprenda, tengo que abrirlo. ¿Sí está bien? Que si quiero que aprenda, tengo que abrirlo. Y el cerebro se abre cuando siente placer. Pero cuando el cerebro se enoja, ¿qué crees que hace? Se cierra. ¿Sí? O sea, no puedo hacer que pueda pensar en algo. Me acuerdo de un ejercicio, yo practiqué, bueno, yo preparé un taller hace muchísimos años de un tema que pues para muchos empresarios van a conocer que se llama filosofía Kaizen. Se llama Kaizen con K y Z, Kaizen. Y la filosofía Kaizen es una filosofía japonesa y bueno, la cultura Kaizen se usa cuando tú implementas sistemas de calidad, ¿no? Y entonces en este sistema de Kaizen, me acuerdo que pues dicen de un hombre que está en la sala de trabajo, el coach que llega a implementar el sistema Kaizen, habla con el empresario y le dice, señor, por favor, tiene que estar tranquilo, es mejor tener muchas ideas que una idea, aunque su idea sea maravillosa, es mejor escuchar las ideas de los demás, porque tiene un equipo de trabajo y tiene que hacer que su equipo se sienta parte de los proyectos que tiene su empresa y todos juntos vamos a crecer. Y bueno, el hombre para poder suavizar al dueño, que además era el director de la empresa, le dijo, lo trabajó según mentalmente, ¿no? Y de repente, ¿verdad? Ahorita leemos este mensaje, ahorita me lo vuelves a poner. Cuando llega a la sala de juntas y empieza así con sus trabajadores. A ver, esta es la situación. Y por favor, piensen, vamos, aquí tengo muchos inteligentes, pero rápido, órale, aquí quiero muchas soluciones, quiero. Entonces, el hombre al momento que empieza a presionar, todo se cierra y no fluye. Y entonces le dice al capacitador, ¿ya ves cómo no funcionan? O sea, son una bola de tontos porque ninguno propone, a ver, ¿cuáles son sus propuestas? Vamos, o sea, tienes que usar un tono correcto. O sea, el cerebro genera un estímulo, por eso es que cuando hay un buen capacitador, hay un buen coach, tiene que aprender a manejar la voz. Por eso decía, hay que dar una preparación a las mamás para poder lograr ser parte de sus proyectos, pero la calma es la mejor amiga. Sí, está bien la calma, el entusiasmo de vamos, hijos. O sea, las mamás tenemos que ser como discursantes de tú puedes, hijo, tú puedes. O sea, somos como porristas, ¿no? Vamos, adelante, ya me cansé. No, tú puedes, poderoso, vamos, adelante. Creo que ese sería el trabajo muy importante, ¿verdad? Dice completamente de acuerdo, ¿verdad? Ha pasado que le explico algo a mi hijo y sale diciendo, mamá, así no es, mi teacher me enseñó de otra manera. Sí, señor, efectivamente, pero nosotros tenemos como una vaga idea de lo que queremos enseñarles y pues lógicamente les enseñamos mal, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Angie. Sí, Efectivamente así va. ahí dentro de ese discurso, porque estamos hablando de cómo los padres y las madres pueden ayudarle al hijo incluso no solo en su tarea, sino que es el tema de ser exitosos. La posibilidad de que dentro de ese discurso se utilicen ideas a futuras, por ejemplo, si el tema de si estás estudiando matemáticas, si estás estudiando química, hablarles de personas exitosas que fueron químicos o que fueron matemáticos, es decir, anclarles esa ilusión, hacerlos visualizar esa persona exitosa porque en un momento les encantó aquello que estaban haciendo. Claro. O sea, si yo quiero que mi hijo se interese en las matemáticas, pues a lo mejor consigo una cita en una industria para que se dé cuenta dónde están las máquinas funcionando todo, los llevas a un superlaboratorio y se van a quedar impactados. O sea, cuando vean esas máquinas en movimiento, ¿verdad? Y te digas, ¿qué crees? Aquí están las matemáticas, los que hicieron esto son matemáticos, ¿no? Ajá, o no sé, algo que tenga que ver con la investigación. Creo que llevarlos a lugares mucho más grandes puede funcionar. Un maestro me decía hace años, me decía, Macri, ¿cómo hago
para que mis alumnos, porque nosotros como estamos muy cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Mucha gente sueña con pasarse el charco, el otro lado, quiere pasarse el río y irse para allá, ¿no? Son muchísimos. Entonces me decía, ¿cómo hago para que mis alumnos se sientan entusiasmados con la escuela, con la universidad y no con pasarse el charco? Porque papá, el tío, el abuelo se pasó del otro lado y está trabajando allá, pero trabaja mal, o sea, de todos modos trabaja duro. Entonces yo le decía, nadie desea lo que no conoce. O sea, nadie desea lo que no conoce. Una vez que lo conoce, lo empieza a desear. ¿Sí está bien? Por ejemplo, ahorita tú que visitaste México, yo sé que tú ya conocías México, pero ahorita que tú viniste a ver México, pero con neuroevolución, o sea, cuando tú les platicas a tus amistades de cómo estuvo, o sea, estoy segura que los participas y la gente empieza a desarrollar una inquietud de conocer también, ¿verdad? Porque tú ya lo conoces y estás haciendo que otros lo conozcan a través tuyo. Entonces, yo lo que le sugería es, consíguete un autobús, consíguete los permisos, agárrate todos los chamacos y llévalos a la universidad. O sea, habla con las universidades y llévalos a los diferentes colegios, que entren a los diferentes laboratorios, ¿verdad? Que vean, que entrevisten a maestros, que entrevisten a alumnos y en las entrevistas se les va a antojar. ¿Sí? O sea, lo que yo tengo que hacer con mi hijo es rodearlo de gente exitosa en diferentes áreas para que mi hijo obviamente tenga un panorama grande, pero no es del discurso que tiene papá, ni el discurso que tiene mamá, ni el discurso del maestro, porque finalmente el alumno siempre está, ay, pues claro, a ti te interesa, entonces ya no lo hace como algo importante. Hacerlos partícipes de ese tipo de actividades, ¿verdad? Puede desarrollar la inquietud y el interés para explorar otras cosas, ¿no? Entonces, Claro, creo que eso te... incluso incluso se da mucho el caso de que uno, los mismos padres le dicen, es que este chiquito dice que quiere ser médico, que quiere ser abogado, que quiere ser profesor, que quiere ser lo que sea que quiere ser, pero a veces uno siente como que es un asunto del niño, no es un asunto de los padres, como que en lugar de estimularle aquello y decirle, bueno, ok, vamos a trabajar sobre eso, empecemos a buscar personas exitosas que han, ¿cómo se llama? Precisamente han estudiado lo que usted quiere estudiar y que han tenido éxito, han tenido prosperidad. Eso también en el tema de los negocios, porque no todo el mundo quiere al final de cuentas ser empleado. Hay mucha Claro. gente que quiere ser exitoso en la parte empresarial. Bueno, ese punto. Pero también, y sigo con el tema porque ahí es una espinita que uno le queda, es el tema de la masificación. En un aula hay estudiantes que están inquietos, hay otros que están queditos, pero hay un tema, digamos, que en ese proceso que obliga a que tenés que ser cuadrado, o sea, que estar en un cuadro y entonces empieza a matar precisamente y no a entender que hay niños que tienen otro tipo de habilidades, de percepción de las cosas, es decir, otras cosas diferentes, porque todos somos diferentes al final de cuentas. Claro. ¿Cómo manejar una situación así? No sé, yo creo que actualmente, ¿cómo dirían? El conocimiento da libertad y el mayor problema es la ignorancia, o sea, el mayor obstáculo es la ignorancia. Y yo creo que por muchísimos años, todos aquellos que sacábamos 10 en matemáticas, éramos como los inteligentes. ¿Sí está bien? Entonces, solo los matemáticos, pues éramos los inteligentes. Digo éramos porque yo sacaba 10 en matemáticas. Yo estudié en la escuela de físico-matemáticas, ¿no? Entonces, yo soy matemática. Pero, bueno, hay algo muy importante, quisiera argumentarlo, ¿no? O sea, ¿por qué si Macri estudia en la Escuela de Físico-Matemáticas se dedica al desarrollo humano, ¿no? ¿O por qué está en este campo? Yo te lo voy a decir, estoy en este campo porque otra de las inteligencias que también active es la inteligencia social. Y la inteligencia matemática me dejaba dinero, pero me deja más dinero la inteligencia social. Entonces, ¿cuál crees que me dedico? O sea, digo, pues sí, sí, si soy inteligente, yo tengo que saber cuál es la de las inteligencias que más me deja. Entonces, por ejemplo, yo no fui una niña latosa porque tenía muchos traumas, ¿sí está bien? Sino yo prácticamente hubiera hecho muchas travesuras, las hago ahora. Entonces yo fui una niña muy quieta, muy querida por mis maestros, pero porque estaba súper traumada, era una niña súper insegura, ¿no? Cuando yo logro estar tranquila y feliz, o sea, obviamente mi inquietud y mi energía se activa. Ahora no podría estar quieta,
¿Sí está bien? Y entiendo a los niños que muchos de los niños brillantes son muy inquietos. Quisiera platicar este ejemplo para que muchos papás que me estén escuchando puedan tomarlo en cuenta. No sé, a mí me genera un poco de conflicto a veces poder entender esto. Llega un niño a terapia, ¿no? Ya sabes, diagnóstico, hiperactividad, ¿no? No me acuerdo si eso ya te lo había platicado. Ajá, es un niño hiperactivo, ¿no? Entonces el niño, ya sabes, totalmente inquieto, todo lo toca, todo lo toca, todo lo toma, pero el niño es discriminado por los maestros porque, ¿qué crees? El niño no prestaba atención. O sea, el niño tenía 4 años, no prestaba atención. Entonces los papás estaban súper preocupados, lo llevaron con el psiquiatra y lo empezaron a medicar a los 2 años, ¿no? Cuando llega conmigo tiene 4 años, o sea, 2 años medicado. El niño no tenía ningún problema. ¿Sí está bien? Solo tenía un coeficiente súper alto, súper alto. Cuando yo le hice una prueba psicométrica, el niño tenía rangos arriba de un 130-35. O sea, elevadísima su inteligencia, ¿verdad? Cuando platicamos con ella, digo, con la mamá me decía, Dios mío, ¿y entonces qué hago? ¿No? ¿Cuál es el problema? Porque mi hijo no hace caso. Uno de los problemas más grandes que ella tenía es que no respondía a ninguna orden directa. Esa era la teoría, ¿no? Y resulta que cuando sale se lo presto a mi asistente, ¿no? Entonces le digo, ni lo que platicó con mamá, te lo dejo tantito. Entonces mi asistente le decía, porque él se llamaba Alberto Alfonso, ¿no? Alberto Alfonso, entonces mi asistente le decía, Beto, 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 porque todos le decían Beto, 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 y ve, ¿qué crees? Beto no volteaba. Ajá. Y entonces mi asistente con mucho amor se paró con él, le levantó la carita y le dijo, mi amor, te estoy hablando y no me contestas. Ajá. Y entonces el niño se le queda mirando y le dice, es que Beto es mi papá, yo soy Poncho. Entonces resulta que a la maestra cada vez que le decía Beto, él no respondía. Él había decidido ser Poncho. Y todos le decían Beto. Entonces hicimos un oficio dirigido a la directora para que hiciera valer que él, todo mundo le dijera Poncho. Y a partir de ahí, su déficit de atención desapareció. ¿Sí está bien? Porque todos al decirle Poncho, el niño reaccionó de forma positiva. O sea, es algo muy loco, pero así son los niños de ahora. ¿Sí está bien? Yo digo esto y a veces suena ofensivo para muchos de nosotros, pero los niños traen un coeficiente súper desarrollado. Una inteligencia inferior no puede gobernar a una inteligencia superior. Y los niños ahora traen una inteligencia superior. ¿Sí está bien? Jamás van a obedecer. ¿Sí está bien? Cambiemos la palabra obedéceme por colabora. ¿Sí está bien? O sea, los niños son malos para obedecer, pero buenos para colaborar. Si tú al niño le dices, colabora con esto, ¿sí? El niño reacciona. Yo los he tenido en terapia, todos los niños problema, ¿verdad? Yo llego y les digo así de, a ver, mi amor, tú estás aquí para que yo te pueda apoyar. ¿Sí está bien? Y lo voy a hacer con mucho gusto, pero no lo puedo hacer sola si tú no colaboras. Entonces yo voy a colaborar contigo para que tú estés mejor y tú vas a colaborar conmigo para que juntos consigamos que tú estés bien. Y lo mismo pasa con el aprendizaje. O sea, si la maestra ve que un niño no está participando, debiera hablar con el niño y decirle, mi amor, mi colaboración contigo es enseñarte. Tu colaboración conmigo es aprender. O sea, juntos somos un equipo tú y yo. Y tenemos que trabajar juntos para un mismo objetivo. Ajá. Si tú hablas con el niño entiende. Porque mucha gente piensa que los niños no entienden. ¿Y qué crees? Todos ellos entienden. Yo tengo casi 25 años dando terapia con chiquitos. Todos los niños problema que hay por aquí, todos me los mandan. ¿Y qué crees? Ajá, con todo se puede uno arreglar bien. Sí, es muy importante trabajar con los niños con mucho amor, con mucho acompañamiento, ¿verdad? Ajá, con dedicación. Yo sé que los maestros podemos tomar otra posición. Ajá, apenas hablaba de liderazgo y les decía, señores, si tú acusas con la mamá al niño, ya lo perdiste. ¿Sí está bien? O sea, porque nadie es amigo de un rajón.
Entonces, en el momento, bueno, así que acá en México así le decimos a los soplones, a los chillones, a los que siempre se acusan, ¿sí está bien? Si el maestro acusa al niño con el papá o con la mamá, en ese momento perdió la amistad con el niño. Y el otro detalle, portate bien porque ahorita viene tu papá o eh, Sí. ahí viene el coco, una cosa así, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo que estén viendo mal a papá o a mamá, no? O sea, creo Ujú. que eso está totalmente incorrecto. Ajá. Sí, hay otro detalle importante, creo yo, doctora, que tenemos que tomar en cuenta es el tema del valor que hay que darle a estos niños y a estas niñas, a estas personitas, porque Sí, resulta que uno lo ve mucho cuando viene alguien con su hijo pequeño, su hija pequeña, y de alguna manera pasan hasta desapercibidos en aquella conversación y están ahí. sí. Normalmente yo los integro a conversar y todo el asunto y me hace una gracia porque al final terminan siendo amigos de unos. Por cierto, hay una Sí. chiquita que no me puede decir Marvin, pero me dice Barney. Entonces digo, bueno, yo soy Barney, está bien. Qué bonito. Entonces, siempre que veo a la mamá, dice, me preguntó por Barney, está bien. Entonces, pero, pero que hay que Sí, integrarlos y respetarlos también, porque cállese porque estoy hablando yo, cállese sí, porque no me deja hablar, por favor, o sea, es algo sí. quiere decir. Entonces, ese tipo de valores también, eso lo va recibiendo el niño en su integridad, en su realización como ser humano, ¿no? Eso que tú estás diciendo me encanta porque la verdad, digo, estás dando dos elementos muy importantes. Me gusta cuando les llamas personitas, porque realmente son como personas, pero chiquitos, ¿verdad? Porque realmente tienen que ser tratados así. Yo recuerdo en un ejemplo, digo, hablando de esta parte que tú pones como hay que darles su lugar, ¿no? Su espacio, hay que darles el valor. En una reunión, yo encuentro una amiga, hola, ¿cómo estás? Ya sabes, preguntando, y así, y mi hijo chiquitito me jala al saco, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Y sigo platicando, no, espérame. Y entonces sigo platicando, no, y sigo, y me vuelve a jalar el saco, ¿no? Entonces volteo y lo veo, le digo, ¿qué pasó, mi amor? Y me dice, no me has presentado. Yo sentí una vergüenza horrorosa porque discúlpame, mi amor, tienes absolutamente la razón. Qué falta de respeto. Y Sí. entonces ya hice la presentación, le dije, él es Kevin, es mi hijo, ¿verdad? Y te presento Nancy. Ah, sí, mucho gusto, le extendió la mano y lo integró completamente. Pero habla, dice, wow, o sea, él ejerce el derecho que tiene, ¿verdad? Como persona Ujú. existente. Entonces, hoy en día se tratan temas que a mí me encantan porque de momento se está hablando mucho de inclusión, se habla mucho de equidad, y yo creo que si hablamos de inclusión y equidad, hablamos de educación, ¿no? Hablar de educación y equidad es, si yo hablo de equidad, no puedo discriminar a un niño porque saca 6 y otro porque saca 10. O sea, para mí como maestra tiene que valer igual. ¿Sí está bien? Mi trato debe ser exactamente el mismo. Ajá, como mamá, si tengo un hijo que saca 9 o 10 y tengo otro hijo que saca 5 y 6, o sea, tiene que ser mi trato exactamente igual. Y no tengo por qué gritarle a uno, si está bien, y a otro no. O sea, yo tengo que tener un trato exactamente igual para que el niño no desarrolle ese miedo a fallar, que aparte tú sabes que de adulto nos afecta bastante, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en esas áreas, ¿no? Sí. El tema castigos. Híjole, Si no haces esto, no vas a jugar. Si híjole, no no sé, haces la tarea. yo creo que ya estamos en otra fase. Yo creo que ahora, pues todo tiene que ver con la motivación. Yo no considero que se deba usar el tema amenaza como una forma de poder lograr los objetivos, ¿no? Creo que estamos en una etapa adulta estamos en una etapa adulta de la humanidad. Y en la etapa adulta de la humanidad debiera haber cero violencia. ¿Sí está bien? Entonces, el castigo es violento. O sea, ¿quién soy yo para castigarte? ¿Sí? Somos iguales. Uh-huh. La única Tema, diferencia entre mi bebecito de 4 años o mi bebé de 12 años y yo es el tiempo. ¿Sí? A mí, ¿sabes qué me preocupa, Marvin? Que de repente cuando nosotros imponemos el trato, porque nosotros para un bebé somos como Godzilla, ¿no? O sea, en el tamaño proporcional físico. Entonces, cuando nosotros gritamos así de, ¿por qué hiciste eso? Quítatela. Y, o sea, en ese momento que nos convertimos en esa bestia, el bebé se hace bolita, ¿no? Entonces, ellos siempre piensan que la autoridad está en función de la talla. Entonces, cuando te llegan aquí, ya se te levantan. Cuando ya te llegan aquí, ya se sienten casi estamos iguales. Cuando el chamaco te llega aquí,
O sea, ya, olvídate, ya no hay respeto, porque, o sea, así de, ajá, tú cállate porque estás chiquito. Entonces, mira cómo lo estamos hablando en dimensión física. Y cuando el niño tiene 16 años y está superior a ti, o sea, te grita. Lo que tú le hacías cuando él era pequeño, ahora él lo usa cuando ya está grande, hablando de tallas. ¿Sí está bien? Y hemos visto a muchos hijos decirle cosas horribles a sus papás. ¿Sí está bien? Cállate, vieja, estás loca, estás loca. O sea, dices, ¿cómo le puede faltar el respeto a su mamá? Pero la pregunta es cómo formó esa mamá a ese hijo. ¿Sí? O sea, no puedo pedir respeto si no enseño con respeto. Creo que esa es la parte más medular de las relaciones entre familias, ¿no? Y también lo pasa con maestros, o sea, miren maestros, y tengo aquí maestros, chicos, la aventura con tus niños que tienes en la escuela es temporal. O sea, yo siempre les digo, maestros, ¿cómo quieres ser recordado en esa mente? ¿Sí está bien? Si tú castigas al alumno o lo exhibes o lo ridiculizas, o sea, ese alumno te va a recordar con odio, te va a recordar, es más, no va a querer ni pensar en ti. Pero qué maravilloso es cuando tú sembraste una idea hermosa en un alumno y el alumno va y se acuerda de ti. Yo he visto, y digo, muchos de los maestros que están por acá saben que esto que digo es bien importante. Qué bonito es cuando tú andas ahí en la plaza y de repente escuchas una voz que dice, mamá, mamá, ahí va mi maestra, mi maestro, mi maestro, maestro, maestro. Y mira, te juro que levanta la mano así nomás para que te vean y tú volteas, ¿verdad? Pero así orgullosos, ¿verdad? Así con su cara feliz, dicen, papá, mira, ese es mi maestro. Y entonces uno se hincha porque dices, qué mejor reconocimiento que un alumno te llame maestro. ¿Sí? O sea, yo lo he platicado con muchos aquí en México, se ha utilizado mucho la palabra docente para los maestros, ¿sí está bien? La palabra académico, ¿verdad? Ajá. Este, muchos dicen que el maestro es el que tiene maestría, ¿sí está bien? No el maestro. Y yo digo que hay maestros con maestría que no son maestros, solo tienen la maestría. Sí, pero no son maestros, porque el maestro es el que verdaderamente enseña, pero enseña a través del amor y la relación que crea con sus estudiantes. El que Entonces, estimula, el que promueve, el que genera, el que precisamente hace que el joven o el niño tenga un sueño en su vida, que le motive precisamente que todo lo que realice lo haga con felicidad, contento. Eso me lleva también a la otra parte, que los hogares deben ser lugares más bien de desestrés, de sí, relajamiento, de disfrutar, sí. porque a veces, y lo llevo, yo sé que es un tema para otro programa también, me quedan dos temas ahí que quería tocarle a usted. Uno es cuando muchos de nuestros jóvenes toman otros caminos que no son los correctos, digamos, pero a veces se debe también mucho al estrés que viven dentro de sus hogares, ¿no? Que se liberan de otra manera. Pero bueno, lo que quería preguntarle es, ¿cómo podemos, quiero que nos pegan unos minutos por ahí, Uh-huh. generar una generación más segura, más exitosa? ¿Cómo lo resumiría la doctora? Con respeto, con amabilidad, con acompañamiento. ¿Sí está bien? O sea, quisiera para los papás que con tanto amor nos están escuchando, yo les diría, vuélvete un compañero de vida. O sea, si tu hijo va mal en la escuela, hay solamente 4 razones. Si tu hijo va mal en la escuela, hay 4 razones. Una, no le entiende, pero no tiene que entender todo como lo entienden los demás, porque tu hijo es único, ¿sí está bien? Y hay procesos, hay gente que entiende muy bien en un tiempo y otros necesitan 2, 3 años para entender algo, ¿no? Entonces, ¿por qué no entiende? Porque no empatiza con la maestra, ¿sí está bien? Porque no empatiza con la materia, con la maestra, porque no empatiza con la materia. O sea, una cosa es que a lo mejor sí me cae bien la maestra, pero la materia no me cuadra, ¿sí está bien? No le veo la utilidad. Uh-huh. Y el cuarto, porque estoy estresado, porque nadie me ha preguntado cómo me siento en la escuela. ¿Sí está bien? O sea, estos 4 puntos son muy importantes. Entonces, yo diría que papá, mamá le dijera al hijo, si el hijo trae un 5, un 6, un 7, en lugar de regañarlo, es, a ver, mi amor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí está bien? Quisiera saber cómo te ayudo, cómo te apoyo. Ajá, quiero saber si hay una forma en la que yo pueda colaborar para que te guste más la materia, para hablar con tu maestra y generar una empatía, ¿verdad? O enseñarte cómo generar una empatía,
para que pues te sientas más feliz en la escuela. ¿Cómo te ayudo, mi amor? Entonces, en ese momento, más que un grito, más que un castigo, debiera ser que un acercamiento, porque los niños no fallan porque quieran fallar, o sea, los niños fallan porque no están felices, o sea, no existe el niño tonto ni el niño flojo, o sea, digo, perezoso, no existe, solamente existe el niño que no está feliz, el niño que anda muy desinflado emocionalmente, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos un acercamiento con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Y con los mismos educadores o docentes también, Sí. porque sucede también que el niño llega con esa nota y de una vez dice, es que esa maestra no te quiere, Ay, es bueno, que tener mucho sí, cuidado con lo que le vendemos como papás a sí, nuestros hijos. Sí, está bien, o sea, sí. si nosotros tenemos poder de influencia, entonces una palabra que nosotros decimos como padres puede marcar de lleno a los hijos, ¿verdad? Entonces, si yo veo, digo, porque también puede haber situaciones personales donde yo estoy detectando que la maestra tiene problemas personales contra mi hijo o contra mi hija, pues yo busco la forma de cambiarlo. O sea, digo, si yo tengo la certeza, ¿verdad? De que en verdad su actitud del maestro puede ser dañina para mi hijo, yo no me quedo ahí un año, o sea, yo busco el recurso y lo muevo. O sea, eso lo he hecho aunque tenga que viajar más tiempo, ¿no? O sea, lo importante es Sí. que mi hijo se sienta feliz en la escuela, ¿no? Mira que yo recuerdo en mi época de colegio que, bueno, yo recuerdo que no era tan malo para el tema de las matemáticas y algunas otras áreas, pero era muy malo para lo que eran las artes y las artes plásticas, los dibujos. Y habían compañeros todo lo contrario, que dibujaban lindísimo y yo decía, bueno, pero qué maravilla, pero no eran, digamos, no les gustaba mucho las otras áreas, no sufrían con eso, ¿no? Sí. Este, y había unas notas que se llevaban, los profesores llevaban una nota sobre cada uno, pero en esas Uh-huh. notas que anotaban, yo recuerdo que se ponía como era el comportamiento de uno, ¿verdad? Estudió, no estudió. Pero ahora que hablamos de este tema, me cae precisamente, ya casi nos vamos, ¿verdad? Sí. Me cae el punto de por qué en en esas anotaciones el profesor o el que identifique diga, es que Macri es un estudiante que se inquieta, tiene habilidades para tal cosa, se recomienda en el hogar promover la estabilidad, aquí vamos a hacerlo de otra manera también, es una niña que no puede estar quieta, necesita ciertos momentos para liberarse porque no puede concentrarse o sea, por mucho tiempo, sino que requiere esos espacios. Es decir, ese tipo de atención tal vez individualizaría un poco más la educación y podría ayudar en ese proceso de convertir a estudiantes exitosos. Yo creo que sería muy interesante dar una pequeña inducción sobre quiénes son los niños kinestésicos visuales y auditivos. Creo que si diéramos en alguno de los programas un poquito, porque sé que no podemos dar mucho, pero un poquito de cómo funcionan las inteligencias, podríamos valorar a nuestros hijos más. Quisiera, digo, como rápido para cerrar, porque no sé cuántos minutos me quedan. Ajá, no veo, ves más un poquito más abajo, ok. Valorar, por ejemplo, mi hermano fue muy discriminado por mí, por mis hermanos, por mi mamá, porque siempre dibujaba desde muy pequeño, desde que estaba en el jardín de niños, dibujaba en las libretas, ¿verdad? Y todas las libretas, desde el kinder hasta la secundaria, las llenaba de dibujos. Y todos se enojaban porque la maestra de matemáticas pues se veía la libreta llena de dibujos, ¿no? Y bueno, quisiera que nos enseñaras ese cuadro que tienes ahí. Mira qué obra de artes tan preciosas hace mi hermano. Y ahora te das cuenta que era un artista desde muy pequeño, pero ¿qué crees? Pues que nunca tuve la oportunidad, nunca tuvimos la oportunidad de, ajá, digo, te tengo este hermoso cuadro, mira, que es una belleza, y que es entre muchos que hace, y es un artista muy reconocido ahora, pero fíjate cómo lo discriminamos tantos años para que finalmente pues todos queríamos que fueran matemáticos y pues no puede ser matemática mi hermana, matemático yo, ¿verdad? O sea, siempre en las ciencias exactas y él no. O sea, valoren mucho las inteligencias de sus hijos y vámonos de verdad a pensar, no solo los matemáticos son inteligentes, hay inteligencia musical, ¿verdad? Hay inteligencia gráfica, hay inteligencia financiera, ¿verdad? Hay inteligencia, pues de la naturaleza, ¿verdad? Ajá, hay inteligencia, pues no sé, musical,
por favor, los seres humanos estamos llenos de inteligencias y todos somos inteligentes. Vamos a hacer una vida mucho más justa. Sé que nos gana el tiempo, yo, bueno, sé que Sí, nos vamos a los solamente, agradecimientos. solamente sí, ese punto. Y recordarles que todos percibimos la realidad de manera diferente también. Entonces hay que tener cuidado con los mensajes que les demos a los niños y a los jóvenes. Sí, Dice Juanita Granado que es muy importante detectar el estilo de aprendizaje y tener la habilidad de planear adaptando para cada caso. sí, así Sí. es, Juanita. Así es, Juanita, Doctora, toda la razón. recordarles que viene don Álvaro Sánchez y Alexa Narváez con el derecho en sus manos. Hoy tienen a la licenciada Sofía González como invitada y el tema es defensa y atención social en derecho municipal. Quédense con nosotros, pásenla bien, quédense con Álvaro y con Alexa, ¿verdad? En el mismo programa. Nos vemos pronto. Muchas gracias, chicos. Chao. Pásenla súper bien. Bye.